¿Tiene realmente beneficios en derechos, beneficios utilitarios el uso de este lenguaje? No sé qué piensas. Si estamos frente a una persona que propiamente nos está diciendo, dime por este pronombre, por ejemplo, ahí sí yo les invitaría a respetarlo. Y si de verdad es muy difícil decirle, por ejemplo, ella, ¿no? O me está diciendo que digas amigue y me es muy difícil, pues quizá le puedo decir por su nombre, ¿no? Que nos están obligando a que lo usemos y pareciera que nos lo están imponiendo, ¿no? Pero creo que el punto que tocas y es de que no es que no lo impongan, sin embargo, lo que nos están empujando a hacer es a ser un poco más empáticos. Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Roncillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiuh Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Focai Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Claro. Creo que ahí hay algo bien interesante que me resuena en lo que comentas, Fabiola, porque sí veo que hay como este enfoque en el que las personas se colocan en una especie de duelo de subjetividades, ¿no? Es decir, yo por un lado, renuente al uso del lenguaje inclusivo, del lenguaje incluyente, digo, no porque siempre se ha hablado así, digo, apelando a hay algunas pues ideas que no son muy correctas, pero apelando a esto, pues no sé, tal vez así me lo enseñaron en la escuela, todo el tiempo he hablado así, para mí el hablar en un género que para el español reconocido por la Real Academia de la Lengua es neutro, incluye a todas las personas, ¿no? Desde mi subjetividad, desde lo que he construido y lo que he encontrado ahí, para mí eso es correcto y no tendría por qué cambiarlo, ¿no? Y por otro lado, la subjetividad de las personas que están buscando promover este uso del lenguaje más, pues más general, digamos, o no sé si más específico, no sabría decirlo. Justo por el contrario, lo que buscan es que obligatoriamente se utilice, ¿no? Entonces, obviamente hay este choque, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos personas tienen, las dos o las múltiples personas, todas tienen la posibilidad de tener una opinión al respecto de cómo utilizan el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, si nos ponemos a confrontar estas dos nociones de lo que es o lo que debería de ser, pues obviamente no cabríamos en un mismo espacio. Y creo que es lo que pasa en redes sociales. Al final, esta decisión por una o por otra termina siendo pues hasta así de conflicto y de choque, ¿no? Creo que ahí hay una situación que permea mucho este uso del lenguaje, que es desde mi perspectiva también, y es algo que hemos platicado en los episodios de este podcast, es que es una posición política totalmente, ¿no? En la que buscas justo hacer evidente estas brechas de derechos, hacer evidentes estas desigualdades y que, bueno, desde ahí seguramente terminará incomodando, ¿no? Entonces, a la parte de la comunidad en la que se siente agredida cuando no les hacen alusión al pronombre que estas personas quieren, y que sienten como si fuera un ataque directo hacia su persona o su personalidad, pues creo que también están desenfocando que este uso del lenguaje posiblemente no sea utilitario y posiblemente sea más como un statement político, ¿no? Como una declaración y como una bandera política de yo estoy reconociendo estas desigualdades y me gustaría y quisiera que las personas que están cerca de mí se dieran cuenta de que estas desigualdades existen, que las vivimos y que en el caso de muchas personas de la diversidad, digamos, pues las sufren, ¿no? Creo que va un poco en ese sentido el choque en redes. Sí, y es que en redes sociales es importante recordar que se puede publicar la postura de cualquier persona y se puede opinar sobre cualquier postura de las personas. Porque en el momento de que se cuelga o en el momento en el que se coloca, se vuelve de todos y se vuelve
para que todos puedan opinar. Entonces, ahí es importante también, y yo al menos considero que quienes suben vídeos a redes sociales y estos los suben con la intención de hacer una denuncia, de hacer una muestra de que está pasando esto ahora, en este momento, es importante tenerlo con una intención, no solamente subirlo desde la ira, desde el enojo, desde, ay, yo te voy a grabar en este momento, como lo hemos visto, y eso ha generado que entonces se pueda uno burlar, porque los videos que suben, los suben con esa efusividad del momento. Entonces yo creo que si vamos a denunciar en redes sociales, si lo vamos a publicar ahí, tenemos que ser conscientes de que nos van a criticar, nos van a juzgar, y entonces podríamos hacerlo con un poquito más de intención para que se pueda reconocer algo así como lo que hemos estado viendo, que sigue habiendo vulnerabilidades, que sigue habiendo pisoteado de derechos y que sigue sin reconocerse eso que está, por lo que están luchando, ¿no? Yo creo que por ahí también podríamos ser un poquito más conscientes de que no es subir por subir cualquier cosa a redes sociales para denunciar, sino subirlo con una intención y que además nos lleve a generar ahora sí un impacto que se quede para la historia, ¿no? Así como que un antecedente, porque y aquí va otra pregunta que me gustaría que me pudieran contestar, porque cuando subimos redes sociales, los vídeos, vemos, navegamos, se da mucho la cancelación, y entonces un vídeo, una opinión que no me gustó, entonces que tiene que ver con defender el lenguaje inclusivo o evidenciar una discriminación o un sometimiento porque no me están cumpliendo mis derechos, se cancela, y entonces las personas que cancelan están resistiendo, están haciendo como que esta valla hermética. Entonces, ¿a qué se deberá que estas personas muestran esta resistencia tan fuerte, con estas cancelaciones tan fuertes cuando alguien intenta hablar del lenguaje inclusivo? Sí, pues me parece que es justo, les decía, o sea, el lenguaje inclusivo es como una serie de acciones que van en conjunto, ¿no? Las personas que buscamos la implementación de estas propuestas, pues bueno, es una postura política al final de cuentas, o sea, se busca cambios estructurales inclusive, entonces eso genera resistencia, ¿no? O sea, el hecho de que yo he visto y así me han enseñado que todo es así, pues así debe ser siempre, entonces me parece que es esta resistencia la que genera muchas veces esta cancelación, ¿no? Entonces creo que sería bueno el que analizáramos qué es exactamente lo que me molesta de la implementación del lenguaje inclusivo, ¿no? Por ejemplo, si realmente es porque yo sigo mucho lo que dice la Real Academia Española, por cierto, pues ¿realmente es por eso? O sea, como que más profundo, ¿realmente es por eso? Ahí me metería un poquito y dejaría ahí como con la pregunta. ¿Nos tenemos que regir por la RAE? ¿No tenemos una academia mexicana? ¿O qué tipo de instancia es, no? O sea, ¿realmente tiene la autoridad de decirnos cómo hablar o cómo no? Realmente, inclusive, no soy lingüista, pero las personas especializadas pues dicen, no es cierto, ¿no? El lenguaje va evolucionando, el lenguaje inclusive aquí solamente se dicen las normas que pues la sociedad está estableciendo básicamente, y hay ejemplo claro es la inclusión de palabras que gracias al dominio popular y a que se ocupan demasiado, pues las ha incluido la RAE, ¿no? Entonces, ¿se puede cambiar? Sí. Entonces, como que analizar eso, si es por el seguir estos lineamientos, que lo dudo realmente, o es una cuestión más porque ataca de cierta manera, transgrede mis creencias tradicionales, ¿no? Entonces quizá yo ahí sí como que invitaría a la parte de conciliación, ¿no? Lo que hablábamos, si realmente es muy difícil para mí y como persona no quiero hacerlo, pues bueno, creo que éticamente no sería tan bueno, pero ok, es válido, ¿no? Pero ver en qué espacios y bajo qué roles, pues sí tengo que cuidar lo que digo, y no por ser políticamente correctos, ¿no? Sino más bien por cuidar a otras personas, por protegerles, por no hacerles daño y demás. Entonces me parece que ese es un aspecto que puede incidir sobre ello.
Y antes hablabas de este como debate y esta confrontación que hay, ¿no? Yo ahí sí invitaría, y no sé, a manera muy personal, que pues quizás centremos la energía en otros aspectos, ¿no? A veces, por ejemplo, nos ponemos a pelear en redes sociales, ¿no? Es que no, tú debes decir esto y bla, bla, bla. Realmente con que nos pongamos a debatir ahí en los comentarios, pues no creo que se haga mucho, ¿no? Quizá poder hacer estas propuestas que les comentaba de cómo utilizar el lenguaje inclusivo de otras maneras que no se conocen, quizá, no sé, abrir el tema entre la familia, ¿no? Como otros aspectos que pudiera tal vez dejarnos un poquito más de ganancia, de ventaja en este aspecto y pues no nada más un desgaste de energía. Yo me atrevería desde esta postura pues, invitar a esa reflexión, ¿no? ¿Vale la pena como pelearnos ahí en las redes sociales y en los comentarios? ¿O podemos hacer otros aspectos que quizá nos desgasten menos, nos dejen mejor satisfacción y podamos hacer como un avance en este sentido? Bueno, justo considerando que tengamos nosotros la intención de publicar algo en redes sociales con intención, pues ahí entonces valdría la pena pensar críticamente antes de colgar algo, antes de publicar algo y que además tomemos en cuenta pues lo que dices, Fabiola, que no vale la pena si yo estoy defendiendo el lenguaje inclusivo y su uso y el reconocimiento de estos grupos o que me reconozcan a mí porque me identifico, pues no vale la pena entonces yo ponerme a discutir por alguien que publicó algo en un vídeo o en una foto y alguien que lo está usando o se está burlando, no vale la pena ahí, ¿no? Valdría la pena entonces promover este tipo de campañas, justo como lo dices, Fabiola, que muestren esta empatía, que muestren lo que está generando, lo que se está logrando, cómo estamos avanzando como sociedad, como personas, individuos que convivimos, porque en redes sociales nos muestran siempre la parte fea, ¿no? La parte de que no me ven, no me escuchan, no me llaman con el pronombre que yo quiero. Generalmente lo que vemos sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales siempre es negativo y nunca vemos la parte positiva y creo que ahí entonces valdría la pena que quienes están justamente promoviendo, quienes están buscando que este lenguaje inclusivo se pueda evidenciar, se pueda seguir utilizando, pues cuelguen también y hagan esta campaña de cosas positivas, ¿no? De qué es lo que estamos ganando y qué es lo que estamos logrando con este uso del lenguaje inclusivo. Claro. Ahí en el uso en redes sociales y bueno, en la masificación o en la difusión de este tipo de propuestas políticas, que como dice Fabiola, pues forman parte de muchas acciones que deben de hacerse, que deben de tomarse para que estas desigualdades realmente cambien. Creo que se podría visibilizar o se podría ver como una revolución realmente. Yo recuerdo este lema pues muy pues ya pues viejo ahora podríamos decirlo, acerca de que la revolución no se televisará, ¿no? Y se hablaba de que la revolución no se televisaría porque la revolución no tiene un sentido comercial beneficioso, ¿no? Estos cambios sociales, estos cambios en cuanto a desigualdades, no tienen una función utilitaria para el sistema en el que se vive, ¿no? Que es el capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperar por parte de cualquiera de las dos pues de los dos bandos que hay ahí a favor y en contra, pues es un poco pues ideal, ¿no? O tal vez hasta pasado de ideal. Pensar que se va a aceptar en redes sociales de la forma en la que yo quiero que se acepte, que las personas lo van a tomar de la manera en la que yo quiero que la tomen, en que van a tener desarrollar esta empatía para observar esta desigualdad y cómo me está afectando a mí y que termina afectando al resto de la sociedad, hasta cierto punto obviamente, porque las personas que viven en el privilegio o cierto tipo de privilegios, pues escapan de estas dificultades, pero al final es esto, ¿no? La forma de hacer un cambio no va a ser sencilla y no va a ser llevada por estos medios masivos de una forma tan
tan ligera o tan, pues podríamos decir, tan beneficiosa para el discurso mismo, ¿no? Especialmente cuando se tienen estos discursos tan diversos, ¿no? Y que no hay estos foros en los cuales, masivos, pues, porque sí, seguramente sí los habrá, en los cuales se pongan a dialogar respecto a cuál es pues la meta en común que pueden encontrar, los fines en común que buscan alcanzar y que, bueno, se pierda un poco en el camino. Entonces, de nuevo, la revolución no va a ser en redes sociales. Ahí tendrá pues algunas manifestaciones, algunos síntomas que se puedan notar ahí, pero eso no va a ser el cambio. O sea, que a alguien le llamen por el pronombre que busca ser nombrado y que no se lo hagan, no significa que perdió algo, significa que todavía le falta camino para impulsar esta forma en la que busca ser nombrado, nombrade, ¿no? Finalmente, sería un poco inocente pensar que por el simple hecho de nosotros querer hacer un cambio, este cambio se va a dar en el resto de las personas, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues vale la pena colocarse tal vez del otro lado, las personas que tenemos ciertos privilegios, y decir, ¿sabes qué? Pues totalmente, o sea, ¿por qué desconocer en el otro una necesidad de tan solo de empatía? Ya no hablemos del resto de posiciones en cuanto a derechos y demás, porque bueno, entran cuestiones políticas que tienen que ver con la asunción de uno mismo como un ciudadano, ciudadana o ciudadane que pueda impactar políticamente, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya tener una postura política al respecto, pues obviamente sería lo ideal. Si no tenemos esa postura al respecto, pues cuando menos ser empáticos y decir, ok, si esta persona busca pues que se le reconozca de tal o cual forma, pues vamos a dárselo, o sea, no me quita absolutamente nada, ¿no? Y no es una pelea, otra vez, no es un duelo de subjetividades en las cuales la mía tenga mayor valía por sobre la otra, ¿no? De ambas partes, ¿no? Entonces creo que por ahí, pues incluso no romantizar esta lucha, ¿no? Al final es una lucha y se dará en el tiempo en el que tenga que darse, ¿no? En los últimos tiempos se ha dado mucho impulso a nivel agenda política, agenda pública. Habría que ver por qué y entonces ver, obviamente, sacar partido de ello. Si ya está ahí en la agenda, pues bueno, ¿qué sí vamos a ganar, ¿no? No con qué nos van a engañar de que ganamos esta lucha cuando todavía queda mucho camino, ¿no? Posiblemente uno de esos campos sea la educación, no sé, ahí cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que para ya ir cerrando con esta última pregunta, pues sería, yo creo que al menos en el campo educativo sería enseñar no sobre el lenguaje inclusivo, sino por qué la importancia de escuchar y de permitir que las personas hablen con lenguaje inclusivo. No enfocarlo tanto a apréndete cómo debes de mencionarlo, cómo debes de referirte, cómo debes de utilizar los pronombres, sino más bien entiende, comprende, reflexiona y busca la manera de cuestionar tus propios principios para que puedas abrirte a entender esto, ¿no? Y esta sería como mi postura. Fabiola, cuéntame cuál sería la tuya. Sí, sin duda, me parece que la parte educativa es fundamental desde esta cuestión de reconocimiento de derechos humanos. O sea, yo lo veo como un tema fundamental para que desde ahí podamos empezar a tomar acciones que protejan el libre ejercicio de todas las personas. Entonces me parece importante el incluir estos temas desde esta visión y también de la mano de la parte de la sexualidad integral, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar estos temas desde edades muy pequeñas y que aquí también sale un tema como muy fuerte, ¿no? Que se dice, no, es que vas básicamente a volver al libertinaje, ¿no? Y no, claro que no, o sea, educación sexual es desde conoce las partes de tu cuerpo, desde cuida que no vengan otras personas y te toquen sin tu consentimiento, cosas muy básicas que deberíamos aprender desde pequeños y pequeñas. Me parece que tener estos dos ejes en la parte educativa de manera integral y a lo largo de toda nuestra formación es fundamental para ir abriendo este campo, ¿no? Y poder ya no hacerlo porque sea una imposición, sino más bien el ir valorando las situaciones y el decir, bueno, pues no me quita nada decirle a esta persona como me está pidiendo que lo diga, ¿no? Entonces me parece como esas dos vertientes importantísimas en la parte educativa.
Y además que como personas en general, en la población, fuera de estos campos, que analicemos por qué es como tan importante o por qué resuena tanto, o inclusive estos videos que mencionabas que salen, el decir, bueno, porque esta persona llegó a ese extremo emocional en donde dijo, tú me estás violentando y bla, 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 ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? Porque justo eso no nos lo muestran. No nos muestran que no es la primera vez que le dicen de otra manera que no quiere ser nombrado, ¿no? Que seguramente viene con años y años de fondo y que simplemente es el desborde emocional, y como eso sí vende, como eso sí llama la atención, pues es lo que se muestra, ¿no? Y miren, sí, está mal porque está siendo exagerada, ¿no? Entonces simplemente también me parece importante el ser reflexivos, ¿no? El solo pensar ¿por qué pasa todo esto? Que también es una parte fundamental que nos ayuda a intentar entender otros puntos de vista. Sí, creo que para también ya cerrar mi postura, concuerdo mucho con Fabiola. Creo que la parte de la educación, y creo que revela esta última parte mucho de la relevancia o de la importancia del uso del lenguaje inclusivo, es que dentro de la educación, más allá de propiciar que se use de tal o cual forma el lenguaje, pues es la evidencia o hacer sensible a las personas respecto a estas desigualdades, que son desigualdades muy profundas y muy arraigadas en el sistema, que no se van a cambiar con el uso del lenguaje, ¿no? Y que sí, el ejercicio de la empatía ahí, pues obviamente partirá del conocimiento. Si yo no sé que la forma en la que me expreso segrega a ciertos grupos, ciertas personas, pues posiblemente nunca cambie la forma en la que lo veo o en la que lo hago, ¿no? Sin embargo, si la educación me permite observar estas realidades diferentes a las mías, pues obviamente tendré ahí una postura pues más crítica al respecto de cómo dirigirme a las personas que buscan este tipo de expresiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que pues el uso del lenguaje, al final el lenguaje, el idioma español tan solo, pues es muy rico, es muy vasto y tiene muchas especificidades bien divertidas y bien interesantes. Entonces, pues simplemente se puede hacer, ¿no? Justo lo que mencionaba Fabiola al principio, en vez de hablar de, no sé, en una junta donde hay personas que trabajan en una empresa, justo decirlo así, personas que trabajan en una empresa, no decir aquí los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores. Ya es como, o sea, si no queremos hacer esta vuelta, pues simplemente decimos las personas que laboramos en este lugar, ¿no? Y entonces de esta forma ir encontrando formas de no excluir a las personas que son parte de estos lugares, y pues no tenemos que meternos ni con X, ni con S, ni con nada, ¿no? Así que el lenguaje da para mucho, el idioma español da para mucho, así que bueno, pues utilícenlo, ¿no? Si buscan resguardarse desde ahí. Sí, y por último les dejaremos, como siempre, en cada episodio esta pregunta reflexiva, y esta pregunta no las va a dar Fabiola, ya que es nuestra invitada, entonces adelante. Pues sí, yo les invitaría a preguntarse qué pasaría si a mí me nombraran de manera distinta como no me gusta, ¿no? Y todavía que pensáramos más, si ya lo he pedido, ¿cómo me sentiría si no se me respetara, ¿no? Entonces creo que desde ahí poder invitar a la reflexión nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Yo nada más me quedaría con la pregunta que hace Fabiola, y porque tiene para reflexión, tiene para que podamos nosotros discutirla, y recordemos que podamos hacerlo siempre desde la postura de pensar críticamente, no solamente ser crítico para analizar, sino realmente al pensar críticamente nos cuestionemos a nosotros mismos lo que creemos que sabemos sobre ese tema y cómo eso influye en mí. Yo creo que por ahí sería que la gente también se impulse por esa línea. Excelente, muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias, Fabiola, por estar aquí en este podcast Cosas que deberías platicar. Seguramente podremos seguirnos platicando un buen ratote, pero este episodio terminó, así que bueno, de nuevo estás invitada para cuando gustes venir, algún tema que te agrade, pues adelante, sale. Y bueno, pues no sé si quieras despedirte de nuestra audiencia. Pues muchas gracias por la invitación. Sigan viendo este programa, que está muy interesante y que tiene muchos temas fundamentales para que podamos reflexionar. Gracias. Muy bien, excelente, muchas gracias. Pues nuevamente, gracias, Pati, por aquí el espacio, el tiempo, y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye bye. Chao.